seleccionar al personal competente para los puestos de la organización es reunir todos los elementos materiales, económicos, técnicos y humanos necesarios para alcanzar los variable objetivos. Y como de estos 4 elementos, el más cambiante y difícil de controlar es el ser humano, es importante hacer hincapié en la selección de personal, adiestramiento y desarrollo del personal, así como la automatización para el logro de metas de cada vez más altas. Bueno, lo que queremos entender por lo que se puede entender de este punto, es de que pues todos lo referente a la integración pues tiene varias etapas, tiene varios pues secciones que se tienen que tomar en cuenta. Pero que uno de los más a resaltar y más complicados de pues elaborar o de acomodar en cierto sentido de mejor manera es lo referente al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano pues es una entidad completa, pensante y racional, el cual pues tiene sus ciertas formas de ver las cosas y sus ciertas maneras de hacer las cosas, con lo cual no hay punto de comparación entre un objeto común e inamovible y pues que puede ser manipulado a voluntad con una, o sea, no hay comparación de eso contra una persona que pues es racional, pensante, es capaz de tomar sus decisiones, de hacer acciones, pues a gran escala realizar acontecimientos o actividades que puedan influir directamente de manera positiva o negativa en donde se contrate. No es algo tan sencillo como comprar una computadora, programarla y decir haz esto y te vas a poner a hacer todo esto todo lo que me dures de existencia. En el caso del capital humano o del ser humano, pues no, porque puede cometer errores, puede tener ideas involuntarias. A una computadora que tú ya le programaste a hacer una cosa en específico, no te va a hacer ninguna otra acción, ninguna otra cosa distinta a lo que tú ya le dijiste que haga. Sin embargo, el ser humano puede tener ideas innovadoras o ideas fuera de su sector de trabajo, o ideas fuera de lo que viene a ser el contexto de lo que está haciendo, y pues permite pues tener esa idea, le permite pues integrar y pues exponer sus conocimientos, e incluso podría llegar a pues esa idea a ser tomada en consideración, tomada en cuenta, ya que pues como parte de un equipo empresarial, pues todas las decisiones importan, ya sea pequeña o grande, ya que esto puede influir de manera directa o indirecta en el desarrollo de la empresa. Es difícil controlar al ser humano, eso es muy claro, ya que, como ya mencioné antes, al ser un individuo pensante y cambiante al mismo tiempo, pues no se puede tener un estándar 100% certero de cómo es el individuo o el personal al que se va pues a seleccionar. Para esto existen pues técnicas de selección de personal, como el método de evaluación de puntos, en donde pues ese método consiste en pues intentar encontrar los mayores factores o criterios de evaluación de un perfil de una persona que coincidan o que tengan mayor relevancia en lo que viene a ser el puesto en el que se va a ocupar, y tratar de llenarlos lo más que se pueda. Ok, adelante. Muy bien. Continúo, un segundo. ¿Se ve la diapositiva? Perfectamente. Y se oye. Perfecto. Puntos importantes. Los directivos deben considerar a los empleados como el recurso más valioso de la organización e invertir en ellos.
proporcionándoles continuamente oportunidades para mejorar sus habilidades. Esto se conoce como desarrollo del personal. Incluye aquellas actividades designadas a capacitar, motivar y motivar al empleado para ampliar sus responsabilidades dentro de la organización. Como ya mencioné en el punto anterior sin necesidad, pero aún así lo recalco, lo que viene a ser el recurso humano debe ser tratado como uno de los pues recursos más valiosos, o el más valioso en este caso. ¿Por qué? Porque no es algo, no es un objeto, estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de algo que puede, de algo que en principio tú como empleado puede ser algo pequeño, pero puedes llegar a ser, no es lo que eres ahora, sino más bien es lo que puedes llegar a ser, con todo o sea, una persona común y corriente, con estudios, capacitación, prácticas, habilidades, manejos, gestiones, puede llegar a de una persona común, yo que sé, un agricultor que dijo, bueno, pues vamos a intentar pues, ver cómo es esto, y pues se hace todo lo que yo le dije, puede llegar a ser uno de los empresarios más grandes del mundo, un gran salto de un agricultor corriente a un gran ícono de la empresario, un ícono de la mundo empresarial. Y por este motivo de que existe ese pequeño margen, ese pequeño pues idea de no qué es, sino lo que puede llegar a ser, es que se debe de considerar mucho al trabajador, al empleado, en el sentido de brindar ese material, ese apoyo, pues características que puedan consolidar a un mejor empleado, darle las herramientas, las armas a un individuo que pues, trabaja para ti, para que desarrolle ese trabajo de la mejor manera posible y que pueda pues ¿cómo se dice? Pueda integrarse y ser capacitado para pues rendir y brindar resultados brindar resultados para completar objetivos de la misma pues, organización, que al fin de cuentas es lo que se busca, el completar la mayor cantidad de objetivos posibles para la empresa. Después tenemos, ¿dijo algo? No, ok, dije. Ok. Descubrir y desarrollar las capacidades del trabajador. Proporciona beneficios para los empleados, para los empleados y para la organización. Ayuda a los trabajadores aumentando sus habilidades y cualidades. Beneficia a la organización incrementando las habilidades del personal de una manera costo efectiva. Básicamente es una inversión que se hace, no es un gasto, vaya, invertir en capital humano no es un gasto. ¿Por qué? Porque a diferencia de las computadoras y los objetos, estos tienen un tiempo de vida estimado, al menos en lo que viene a ser en la relación de depreciación, de 4 años, 3 máximo, o sea que fueron 3 años, 4 máximo, que pues esos son el tiempo de vida más o menos útil que tiene un dispositivo o un bien material en ser devaluado y posiblemente desactualizado incluso mucho antes, que ya haya mejores dispositivos para hacer ciertas gestiones y tengas que deshacerte de los otros. Sin embargo, el capital humano, o al menos la idea del capital humano, es que te dure, durante 30, 40, 50 años en casos muy, muy largos, y pues ese tiempo, ese medio siglo de rendimiento de un capital humano es un tiempo increíblemente largo y el cual se puede aprovechar si tenemos en cuenta de que literalmente el empleado se pasará esos 50 años produciendo para la empresa, y no solo pues a diferencia de los 4 o 5 de los 4 o 5 años de los materiales, le dura 10 veces más. Permíteme, Wilber, dime, ¿alguna pregunta, Wilber? ¿Levantaste la mano?
días, profe. Lo que pasa es de que me Buenos acaba de días. mensaje que ya se acabaron mis datos, entonces le iba a decir si me da chance de ir a poner una recarga, porque luego ya no me Ok. deja pasar a la clase. Ok, Wilber, adelante. Gracias. Disculpe la interrupción. Adelante, Mauricio, por favor. Bueno, como decía, el gastar dinero, vaya, en el capital humano no es un gasto. O sea, el, ¿cómo podría poner el término para que se entienda mejor? El utilizar dinero en Una capital humano inversión. no es un gasto, es una inversión a futuro, claro. Tú mismo lo dijiste anteriormente en la lámina anterior, era invertir en capital humano, ¿verdad? Adelante. Sí, muy bien. La capacitación hará que el trabajador sea más competente y hábil. Generalmente es más costoso contratar y capacitar nuevo personal, aun cuando éste tenga los requisitos para la nueva posición, que desarrollar las habilidades del personal existente. Además, utilizar y desarrollar las habilidades del trabajador, la organización entera se vuelve más fuerte, productiva y rentable. Esto pues es un resumen de todo lo que ya había dicho sobre los beneficios y pues la productividad que puede llegar a tener el capacitar empleado. Sin embargo, aquí menciona algo un poquito más lógico, un poquito más racional, entendible en lo que viene a ser el razonamiento lógico. Capacitar un personal ya existente es como que, bueno, mejor dicho, desarrollar y capacitar las habilidades de un personal más existente es como que en cierto sentido mejor o más económico que capacitar a una persona recién integrada, aunque a pesar de que cumple todos los requisitos que nosotros tenemos para el puesto y que es un candidato, es un trabajador ideal para el puesto, pues no es lo mismo comparar un progreso del 0%, supongamos pues del 0%, a un progreso del 30 o del 50%, que ya tiene el trabajador existente, que ya lleva trabajando en nuestra empresa pues cierta cantidad de tiempo. Y hay un punto bueno, al menos hay una frase que a mí me gusta mucho mencionar, que es el de que en el sentido del trabajo, o al menos en los del puesto que tú ocupas, o lo que quieres terminar ejerciendo, pues cuando ya tengas un trabajo en sí, es el hecho de que si tú tienes, bueno, al menos es mi punto de vista, es la frase que al menos yo uso para motivarme en lo que viene a ser el hecho de la selección de carreras y de ejercer mi profesión. Si tú como empleado decides ejercer o hacer una carrera que te gusta, pero donde no eres nada bueno, aún así aprendas lo que viene a ser, pues a cómo hacer bien tu trabajo, por el hecho de que pues no te guste, lo vas a terminar odiando. Lo vas a saber hacer, claro, pero no te va a dar esa satisfacción personal que genera un trabajo que sí te gusta. Así es. Por el contrario, si tú estás en una carrera o al menos estás en un puesto o en un trabajo el cual no te gusta, pero eres buenísimo en ello, tarde o temprano vas a adquirir esas capacidades, obviamente, de las que, bueno, de hecho ya las tendrías porque eres buenísimo, de tarde o temprano te va a acabar gustando. ¿Por qué? Porque al ser bueno en lo que haces, te da reconocimiento, te da ese plus, ese sentimiento de pertenencia, de haber completado ciertos requisitos que te pedían, te da, pues vaya, satisfacción y sentido de complicidad, de competencia y de realización.
Al menos ese es el punto de vista que yo tengo, por el hecho de que saber hacer algo y hacerlo bien aunque no te guste, pues a la larga termina gustándote por el sentimiento que esto genera al terminar de hacer las actividades. Casi siempre es verdad lo que está comentando el compañero. Tal vez un ejemplo histórico es el de Miguel Ángel Buonarroti, ¿verdad? Miguel Ángel Ludovico ¿sí? El creador de la Piedad y de la bóveda sixtina y todas esas cosas. Cuando el Papa le dice que quiere pintar su techo, ¿sí? Techo de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel le dice, es que no soy pintor, porque él era escultor y arquitecto, ¿no? Entre otras cosas. Es que no soy pintor, le dice, ¿no? Encárgaselo a Rafael, que fue un contemporáneo de él, que era pintor y muy famoso, ¿no? ¿Sí? Nada más que obviamente fue opacado Rafael por dos grandes monstruos que vivieron al mismo tiempo, ¿verdad? Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Ludovico Buonarroti, ¿sí? Encárgaselo a él, dice, él es pintor, yo no soy pintor, dice, ¿no? Y solo porque el Papa lo obligó, pues empezó a pintar la capilla, ¿no? Y como dice el compañero, ¿no? ¿Sí? Obviamente era un genio y era muy bueno pintando también, pero no le gustaba tanto la pintura, le gustaba más lo que es la parte de la escultura, la parte de la arquitectura. Y bueno, una vez que empezó, pues ya no quería terminarlo, ¿no? O sea, tardar más de 8 años pintando la Capilla Sixtina, más de 8 años pintando la Capilla Sixtina, y solo porque el Papa le dijo, ¿no? O te bajas o te tiro de ahí de los andamios, ¿no? Y es que ya se bajó y quitaron los andamios, porque él nunca consideró terminada su obra, ¿no? En el sentido estricto. Entonces, algo que no quería hacer y se terminó apasionando por ello. Adelante, pues. Gracias por el ejemplo, yo no lo conocía, pero pues ahora ya lo conozco. Bueno, continuamos con el siguiente punto. Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará. En caso contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe presentar primordial atención a su personal. Bueno, esto básicamente da por entendido de que en el sentido de una organización, el directivo es la cabeza y los empleados vienen a ser todo el cuerpo, o la sangre, si no estoy equivocado. En esto quiere decir de que, como bien indica el texto, si el personal es bueno, si el personal está dispuesto a trabajar, si el personal rinde lo que debe de rendir y se tiene una buena comunicación y un buen desarrollo de capacidades, habilidades y de interacción con la empresa y desarrollo del personal, pues la empresa inevitablemente va a desarrollarse, va a progresar, a marchar, a girar. Esos engranajes que componen toda la pirámide de la empresa van a girar, van a marchar, van a desarrollarse y van a proporcionar resultados a la misma empresa, la cual pues con esos resultados tendrá pues la disponibilidad de seguir creciendo, seguir expandiéndose, contratar más personal y permitir pues el desarrollo económico. Okay. En caso contrario, pues un engranaje o varios engranajes que funcionen mal, literalmente harán que todo empiece a salir mal. Una pieza, un segmento, un pedazo de la empresa que empiece a salir mal y no se atienda o no se pueda reparar o cambiar metafóricamente, pues terminará a posterior, tal vez no en ese preciso día o tal vez no en esa precisa semana, pero eventualmente terminará por afectar a toda la empresa de nivel más bajo hasta nivel más alto. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice?
La falta de capacidades o los problemas son como un virus, empiezan sigilosos, empiezan en lugares donde no se ven, en donde están ocultos y poco a poco se van expandiendo. Y si no se detectan a tiempo y no se controlan, pues como cualquier enfermedad terminará no solo atacando en su mismo sector, sino pasándose a otros sectores. Y evidentemente esto terminará por derrumbar o afectar de manera muy negativa pues el desarrollo, en este caso de las empresas. La integración del personal se ha dejado al último, no por ser menos importante, sino porque siendo objetivo en este ensayo, bueno, la información la encontré en una página donde está relacionada con un ensayo, pero me cabía mencionarlo para pues darle créditos a la persona que pues hizo esta investigación, ya que pues me pareció muy interesante y realmente provechosa para lo que viene a ser en la exposición. Pues básicamente esto se requiere una explicación pues más amplia. La integración de personal, en pocas palabras, es muy importante porque incluye al capital humano. Desde que una etapa o cualquier gestión requiere al capital humano, al ser la pieza más valerosa e importante, pues esa misma sector, esa misma etapa se volverá importante en cierto grado a las demás. Ya que pues se puede mejorar y perfeccionar al empleado, se puede optimizar, vaya, por Dios, se puede optimizar, se puede actualizar también, se puede pues convertir un empleado promedio a un empleado bueno a un empleado excelente, un empleado excelente a un empleado extraordinario y un empleado extraordinario a un empleado, pues, ¿qué sería más alto? Vamos a decir, un empleado ideal, vaya, un empleado ideal. Y su diseño de los recursos materiales y técnicos, lo cual no sucede a la inversa. Los recursos de los materiales y técnicos, pues estoy casi seguro que lo veremos en las siguientes diapositivas. Pasaré con la siguiente un momento. Sí, pero que continúe Melissa, por favor, Melissa Esmeralda. Buenos días, profe. ¿Se alcanza a ver la diapositiva? Sí. Sí. Muy bien, compañera, cuando termine en cada diapositiva, por favor indíqueme con siguiente, por favor. Ok. A continuación, tenemos el concepto de importancia de la integración. Integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y planeación señalen como necesarios para el adecuado funcionamiento de una organización social. El autor de esto es Agustín Reyes Pons. Esta es la función administrativa que se ocupa de dotar de personal a la estructura de la organización a través de una adecuada y efectiva selección de personas que han de ocupar los puestos dentro de la estructura. Siguiente. Disculpe, anda fallando mi computadora.
Sí, no te preocupes, con calma, no te preocupes. El concepto de integración. Más detallado, integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos de la organización, y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. La planeación nos ha dicho qué debe hacerse y cuándo. La organización nos ha señalado quiénes, dónde y cómo deben realizarlo. Falta todavía obtener los elementos materiales y humanos que llenen los cuadros teóricos formados por la planeación y la organización. Esto lo hace la integración, puesto que en las clases de producción, ventas, seguridad industrial, finanzas, entre otros, se estudiará la integración de cosas. Aquí nos referimos especialmente a la integración de personas y sobre todo al aspecto específicamente administrativo. Siguiente diapositiva. En pocas palabras, explícanos ese diapositivo, por favor. La integración es donde se recluta personal que sea capaces de desarrollarse en un área específico. ¿Y si ya tenemos la empresa? ¿Cómo, por favor? Y si ya tenemos la empresa, ya tenemos a los trabajadores. Que sean los aptos para ese área, que tenga los recursos materiales. ¿Recuerdan ustedes que ahorita tenemos, lo moderno, vamos a llamarlo así, es tener 5 etapas para la administración: la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control? Y digo lo moderno o lo nuevo porque pues antiguamente eran 6 etapas, ¿sí? Eran 6: previsión, planeación, organización, integración, dirección y control. Y hay autores que dicen que solo son 3 etapas, ¿no? Otros que son 4, en fin, eso es lo de menos. Ustedes nada más tienen que hacer un criterio de cuántas etapas tiene la administración, pero actualmente lo generalmente aceptado es que tenga 5 etapas. Entonces, ya tenemos nuestra empresa nueva o funcionando, es igual. Nueva, pues vamos a partir de 0, ¿verdad? Si ya está funcionando, pues partimos con base a lo que ya se tiene, o lo que no se tiene, pero ya está funcionando la empresa. Entonces, lo primero que hacemos a la hora de querer organizar una empresa nueva o ya funcionando, pues es la parte de la planeación, la parte de la filosofía institucional, ¿verdad? La misión, la visión, los objetivos, los valores, los presupuestos, los programas, las acciones estratégicas, etcétera. Luego organizamos la empresa dividiéndola, ¿verdad?, por áreas, departamentos, quiénes van a ser los responsables o qué áreas van a ser los responsables, los procesos, los procedimientos que vamos a usar. Y una vez teniendo eso, pues ya pasamos a la siguiente etapa, a la etapa dinámica de la administración. Recuerden que la administración tiene dos etapas: la mecánica y la dinámica, ¿verdad? Entonces, la mecánica fue la planeación y la organización, y a partir de la integración, pues es la etapa dinámica, ¿sí? ¿Por qué se le llama así? Porque es algo que vamos constantemente a ejercer, que no es algo que, como la planeación, que la podemos sostener un tiempo ahí hasta que se logre, que cambiar la organización de una empresa, aunque sea relativamente rápido, sigue siendo una parte estática. En cambio, la integración, la dirección y el control, pues son partes que constantemente estamos evolucionando. Todos los días, tal vez, las estamos evolucionando. Llegamos a la etapa de integración, que se integra 2 cosas:
¿verdad? Las cosas, dos partes, las cosas y las personas. Con base a la planeación y organización, ¿qué equipamiento vamos a necesitar? ¿Qué equipamiento vamos a necesitar? Escritorios, sillas, computadoras, máquinas, herramientas, vehículos de transporte, qué sé yo, ¿sí? Y por supuesto, lo más importante que puede contar una empresa, y es lo que genera la riqueza, el ser humano. ¿Qué personas son las que vamos a necesitar? ¿Verdad? ¿Qué tipo de personas, qué características, qué habilidades, qué experiencias? Y todo eso, ¿de dónde lo sacamos? Como decimos, necesitamos una persona que sea licenciado en administración, que sepa trabajar en equipo, que sepa Excel, que tenga experiencia, algo de experiencia contable. ¿Dónde vamos a ver eso para contratar a las personas? ¿Dónde está puesto esto? En un manual de puestos, por supuesto, ¿verdad? Ya lo vieron ustedes en Capital Humano, en un manual de puestos. Entonces, con base a ello, vamos a cambiar a personas internas o a contratar. ¿Y por qué? Porque siempre se habla, o casi siempre se habla, de contratar nuevos. Pero como bien lo dijo Mauricio, ¿sí? Pues hay que ver qué es lo que hay aquí adentro, ¿no? Si alguien de la empresa puede realizar este trabajo y que le signifique un ascenso en su promoción, pues qué bueno, ¿verdad? Porque ya está integrado a la empresa, ya conoce a la empresa, ya lo conocemos, y no una persona que está recién entrada, ¿verdad? Y que pues tenemos que empezar desde cero, ¿verdad? Eso es lo que nos quieren decir todos estos autores, ¿sí? Que vimos hace un ratito. Ok, adelante, compañerita Melissa. Bueno, continúo. El concepto de la integración es el punto de contacto entre lo estático y lo dinámico, entre lo teórico y lo práctico. Como usted mencionó, en lo teórico nosotros hacemos una entrevista y a las personas les hacemos unas preguntas en las cuales nosotros podemos conocer cuáles son sus capacidades que ellos nos pueden ofrecer. Por eso esta parte de la integración es importante hacer las preguntas necesarias, para que así lo siguiente sería al momento que la persona esté en ese área, empecemos a ver lo práctico, en qué esa persona sí es buena, en qué esa persona sí se está desarrollando de la manera correctamente. El siguiente es, aunque se da en mayor amplitud al iniciarse la operación de un organismo social, o sea, conseguir personal, maquinaria, dinero, etc., es una función permanente, porque en forma constante hay que estar integrando el organismo. Por lo tanto, para proveer a su crecimiento normal, ampliaciones, entre otras, como para sustituir a los hombres que han salido por diversas razones. Es decir, que las personas que anteriormente estaban y ahora ya no están, y las que están llegando, estas tienen que adaptarse al lugar donde están, como para sustituir a los hombres que han salido por diversas razones, como menciona. Las máquinas que se han deteriorado, los sistemas que resulten obsoletos, entre otras. Siguiente diapositiva. El concepto de integración comprende la función a través de la cual el administrador elige y se allega a los recursos humanos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes. Es decir, aquí el administrador ve los recursos que la persona tenga para integrarla y saber
hacia qué dirección va a ir con esa persona, cuáles son los puntos que ya tiene desarrollados y cuáles son los que se van a desarrollar para ejecutar los planes que se tengan. En siguiente diapositiva. Etapas de la integración. Sí. En las etapas de integración está reclutamiento, selección, introducción, entrenamiento y desarrollo. El primer punto es el reclutamiento. Es aquí donde tiene por el objetivo hacer de personas totalmente extrañas a la empresa candidatos a ocupar un puesto en ella, tanto haciéndolas conocidos a la misma como despertando en ellos el interés necesario. En esta parte de reclutamiento se hace esta etapa donde se conocen cuáles son sus habilidades, cuáles son sus debilidades, o también en esta etapa, como dice, despertando en ellos el interés necesario. Bueno, en la siguiente selección tiene por objeto escoger entre los distintos candidatos. Permíteme, Melissa. ¿Sí? El reclutamiento. El reclutamiento es una de las etapas importantes dentro de la integración, ya que nos van a permitir integrar a personas ajenas o dentro de nuestra organización a la empresa. Por supuesto, los que ya están en la empresa, pues no las vamos a integrar en el sentido estricto, pero sí vamos a predisponerlas para un puesto mayor de lo que tienen, ¿verdad? Entonces, antes de lanzar convocatorias públicas por radio, televisión, medios sociales, periódico, lo que sea, antes que eso, tenemos que ver si dentro de nuestra empresa hay elementos que cubran los requisitos de la vacante, del puesto vacante o de los puestos vacantes. En una empresa de clase mundial seguramente así va a ser. ¿Por qué? Porque una empresa de clase mundial pues tiene diseñados procesos y procedimientos que le permiten conocer los posibles candidatos, ¿sí? Los posibles candidatos a cada uno de los puestos importantes de la empresa. Hay cazadores de talentos que inclusive analizan el trabajo y el funcionamiento de diferentes ejecutivos que están en las diversas empresas, ¿sí? En las diversas empresas, y que van diciendo, no, esta persona, Juan X, pues es muy buena en adiestrando personal, ¿no? Sería una buena inclusión en el equipo, ¿sí? Entonces, cuando se requiere a alguien que haga una buena capacitación y adiestramiento del personal, pues lo primero que hacen es ir a hablar con ellos, ¿sí? Inclusive, ¿sí? Tienen un banco de prospectos en el cual la gente que ha ido al reclutamiento para X o Y puesto, ¿sí? Pero no se han quedado porque para ese puesto no eran aptos, pero sí eran aptos para otros puestos que en ese momento no teníamos disponibles, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí el compañero José Miguel, ¿sí? Sea pero de veras trucha en organizar equipos, ¿verdad? Pero cuando él fue a meter su solicitud, pues no había ese puesto de organizador de equipos, ¿sí? El puesto que estábamos solicitando, para el cual queríamos seleccionar y contratar a una persona, pues era para trabajo
de ventas, ¿verdad? Y Miguel, José Miguel, pues no es tan bueno en ventas, sino que su habilidad es la organización de equipos. Bien, no nada más es decirle, no, pues sabes qué, tú no eres un candidato idóneo para este puesto de ventas, sino tener todo un sistema que nos permita ir reconociendo a estas personas por sus diferentes habilidades y competencias. Entonces, cuando necesitemos un trabajo de organización de equipos, ¿verdad? Pues ya sabemos que podemos hablar a José Miguel, aunque esté trabajando en otra empresa, y ofrecerle ese puesto. Y obviamente, si a él le conviene económicamente, laboralmente, ese puesto, pues lo va a aceptar. Tener bancos, tanto para personas externas de la empresa, como internas, ¿no? A lo mejor el trabajador Juan Rodríguez, pues está en el área de producción, pero estamos viendo que es excelente comprando cosas, ¿verdad? Tiene una habilidad innata en compra de los bienes y servicios que necesita la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Apenas hay una oportunidad en compras, pues pasamos o preguntamos a Juan Rodríguez si quiere pasar a esta área donde hemos detectado que tiene las habilidades suficientes y que además significa pues un incremento en su trabajo, ¿verdad? Y obviamente también un incremento económico, ¿verdad? Y laboral, ¿verdad? O en su puesto de trabajo. Entonces, el reclutamiento, ¿verdad? Es una parte sumamente importante. Les repito, las empresas de clase mundial ya lo tienen perfectamente establecido a través de bancos de proyectos. No, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen el corrimiento de todo el personal y solicitan reclutamiento para los puestos más bajos en cada etapa de la administración. Por eso les digo, ¿no? Ustedes cuando vayan a empezar a trabajar, pues no les van a ofrecer el puesto de ejecutivos altos, ¿no? Les van a ofrecer un puesto para un licenciado, para una licenciada en administración, pero de los más bajos, porque no tienen experiencia y todo lo demás. Y no conocen además sus habilidades, ni ustedes conocen sus habilidades todavía, porque nunca las han trabajado, las tienen ahí como dormidas, vamos a llamarle así, ¿sí? Porque nunca han trabajado. A partir de que empiecen a trabajar, y empiezan a trabajar en su área, en este caso administración, entonces esas habilidades, esas características que están adormiladas ahí, se van a empezar a desarrollar y son las que las empresas de clase mundial van a reconocer en ustedes, ¿verdad? Y poco a poco van a ir escalando puestos y encontrando su puesto ideal de acuerdo a sus actitudes y aptitudes. Actitudes y aptitudes, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Otra cosa, jóvenes, una empresa de clase mundial, ¿sí?, no contrata por papeles. O sea, no contrata a la licenciada Juana o al licenciado Juan. Contrata a Juana o contrata a Juan. ¿Qué quiere decir? Que una empresa de clase mundial primero ve a la persona, qué características tiene, qué actitudes, qué aptitudes, qué valores tiene esta persona a través de exámenes, ¿sí? Y luego los que pasan este primer filtro psicológico, vamos a llamarlo así, entonces sí, vengan los papeles. Entonces sí, vengan los papeles. ¿Por qué? Porque las empresas de clase mundial, su frase en la selección es: tus deficiencias en educación académica, yo te las puedo subsanar a través de una capacitación, adiestramiento, etcétera. Pero tus deficiencias de valores, eso yo no te las puedo subsanar. ¿Sí? Así que si soy pésimo trabajando en equipo, ya te quedaste así. Las empresas no te la van a subsanar. Si eres media rata o rato, pues tampoco te lo vas a subsanar. ¿Sí? Si eres intrigoso o intrigosa, las empresas no te van a, de clase mundial estoy hablando, ¿verdad?
no te van a contratar porque no te lo van a poder quitar. O sea, las mañas no se quitan, en pocas palabras. Las deficiencias académicas sí te las puedo subsanar y te las puedo hacer, si tú quieres, con base a tus aptitudes y aptitudes, subsanarlas. Bien. Una empresa de clase mundial, hay dos cosas que no te van a decir actualmente. Cuando van a decir, necesito licenciado, licenciada en administración, ¿sí? No van a poner que hable inglés. ¿Y saben por qué no van a poner que hable inglés, jóvenes? ¿Por qué creen? Porque ya es un requisito básico. No es un requisito, es una característica. Para ellos es casi como decirle a que van a contratar a un ingeniero civil y que pongan, se solicita ingeniero civil que sepa la tabla del 2. Es una estupidez. Pues exactamente así lo consideran las empresas de clase mundial. ¿Sí? Decir que necesitan un profesionista que hable inglés es así de estúpido como decir, necesito un ingeniero que sepa la tabla del 2. ¿Sí? No se puede concebir hoy, bueno, desde hace varios años, un profesionista que no hable inglés. Y no hablo de pollito o chicken, gallina hen, ¿sí? O good morning por la mañana, sino que hablen inglés. Mínimo 400 puntos TOEFL. 450 es el máximo. 400 puntos TOEFL. ¿Sí? Y algo que creo que ya les había comentado anteriormente, el Excel, jóvenes. Excel avanzado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las bases de datos de las empresas, la mayoría están en Excel. Y los que tienen programas propios están basados en Excel. La base de datos, como ustedes saben, es la base, disculpen el pleonasmo, ¿sí? Para la estadística de la empresa. Y la estadística es la información de la empresa. Y sin información, yo no puedo tomar decisiones acertadas. Yo no puedo tomar decisiones acertadas sin información. Entonces ahí se lo dejo de tarea, ¿verdad? Para que lo analicen, la parte de inglés y la parte de Excel avanzado. Por lo menos, ¿sí? Para tener posibilidades de ser contratados en empresas de clase mundial. No en la comisión, porque la comisión es pura lengua, que es una empresa de clase mundial, ¿no? ¿Sí? Pura lengua. Pero en las empresas que en verdad son de clase mundial, cuidado, ¿no? Cuidado. Ok, adelante, señorita, por favor. La selección. En la selección tiene por objeto escoger entre los distintos candidatos aquellos que para cada puesto concreto sean los más aptos. Y sus habilidades se adaptan a esas áreas a las cuales ellos quieren integrarse. En la introducción tiene por fin articular y armonizar el nuevo elemento al grupo social del que formará parte en la forma más rápida y adecuada. Pero explícanos selección y leo la introducción, por favor. En la selección, una vez que, yo pienso que ya sabemos las habilidades que esa persona tiene, la empresa va a tener ciertas áreas, y lo que hace la empresa es ver esas capacidades que tiene, en cuál serían cuál sería la mejor área en la cual él se pueda desarrollar. El área ya lo definimos desde el reclutamiento, ¿verdad? Desde el reclutamiento ya sabemos a qué área va.
En la selección lo que vamos a hacer es ver, ¿sí?, de todos los que fueron al reclutamiento, de todos los entrevistados, ¿sí?, que no es una parte mecánica, es una parte dinámica, de todos los entrevistados, de todos los encuestados, quiénes son los que más aptos para el puesto o los puestos en mención. De todos esos más aptos, vamos a escoger por sus valores, por sus características, por sus calificaciones, etcétera, quiénes son los idóneos. Y para los que dicen que no me van a decir licenciado con 70 o licenciado con 100, sí se los van a decir. Se los anticipo, ¿verdad? Después de pasar el proceso de reclutamiento y aprobar las evaluaciones, ¿sí?, les repito, de clase mundial, la persona, ahora sí, ok, estas personas son buenas, saben trabajar en equipo, tienen valores, son responsables, etcétera. Pues ahora vamos a ver sus papeles, ¿verdad? ¿Quién tiene más experiencia? Si no todos tienen la misma experiencia o la no experiencia, bueno, ¿quién tuvo mayores calificaciones? ¿Verdad? Por allá dicen que la calificación no define a la persona. Es cierto, la calificación no define a la persona, pero esa definición ya se hizo anteriormente. Por lo tanto, ahora todos tienen más o menos la misma definición personal. Pero obviamente una calificación alta nos habla de una persona que es más responsable, una persona que es más empeñosa en lo que hace, que es más dedicada en lo que hace. Entonces, sí, no es que nos lo vayan a decir, pero a la hora de contratar, por supuesto, ¿no? El ejemplo más vulgo que yo digo, ¿verdad?, es que si tú estás de viaje y en un pueblito tu mamita se enferma se enferma y hay 2 doctores en ese pueblito, solo hay 2 doctores en ese pueblito, ¿verdad? Recién egresados los 2, sin ningún tipo de experiencia los 2 como médicos. Uno tiene 100 y otro tiene 70. ¿A dónde la llevas? ¿Con el de 100 o con el de 70? Por supuesto que con el de 100, ¿verdad? Sin tener en cuenta otros, o sea, tener otros elementos de juicio, ¿verdad? Por supuesto, la calificación también nos revela una parte de la personalidad de las personas. Ok, entonces ya los seleccionamos, ya seleccionamos a las personas, ahora los vamos a introducir a la empresa. Entonces, ¿nos lo explica Melissa, por favor? Este tiene por fin articular y armonizar el nuevo elemento al grupo social, como por decir, la persona ya está introducida en el área y aquí a esta persona se le tiene que desarrollar en este grupo, en esta empresa que ya está aquí, aportándole los conocimientos. En esta parte de la introducción, ¿verdad?, es que la empresa, antes que nada, dentro del proceso de selección, una vez ya seleccionada a la persona, ¿verdad?, o las personas que van a ocupar los puestos, tienen que hacerse todos los protocolos legales. Siempre se me pasa, discúlpeme, ¿sí? Tienen que hacerse todos los protocolos legales. ¿Qué son los protocolos legales? Darle de alta en el Seguro Social, darle de alta en el Infonavit, darle de alta en el SAR, ¿sí?, que firme sus contratos de ahí, y darle de alta, que se dé de alta en el sindicato, si existe sindicato en la empresa, ¿sí? Tienen que hacerse todos los protocolos legales, y inclusive muchas empresas les hacen un examen físico a las personas. Y antes que se me siga olvidando, ¿sí?, en la etapa de reclutamiento hay que tener mucho cuidado de no violar la ley.
¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas empresas, aún las que se consideran de clase mundial, están violando la ley. Pero para ¿Sí? eso está la jefa es la que debe revisar. Ejemplo, el ADO. ¿Sí? Grupo ADO está violando la ley. En más de una ocasión he ido al ADO o he pasado por el ADO y veo un letrero que dice Grupo ADO solicita choferes y ese tipo de cosas. Ponen ahí en su cartel requisitos: hombre entre 25 y 35 años. ¿Sí? Eso es violatorio y tentatorio de la ley. La ley, para evitar la discriminación, ¿sí?, me dice que yo no puedo escoger, bueno, mejor dicho, determinar un hombre o mujer. Porque a menos que alguien de aquí me pueda explicar por qué una mujer no puede ser chofer de ADO, entonces que nos los explique. Obviamente no van a poder, ¿verdad? De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Trabajo, dependientes de las Naciones Unidas, han determinado que no existe ningún trabajo o actividad que un hombre o una mujer no puedan desempeñar. No existe. La única característica es su consistencia física. Si yo voy a contratar a una persona para cargar sacos de maíz que pesan 50 o 60 kilos, pues obviamente yo en las características de que solicito, se solicita personas para cargar sacos de maíz. Requisitos: complexión robusta. No puedo decir hombre, ni puedo decir mujer. Complexión robusta, ¿verdad? Eso es un requisito. Porque si voy a cargar todo el día 50 o 60 kilos en sacos de maíz, pues no puedo ser una persona muy delgada, sea hombre o sea mujer. Pero hay mujeres sumamente robustas, que pueden perfectamente cargar todo el día sacos de maíz de 50 o 60 kilos. De hecho, cuando aquí su casa se techó la segunda planta, en el equipo de coladores venía una señora. Y miren, a la hora de colar el techo, subía y bajaba las escaleras con su lata de concreto, era como cualquiera de sus compañeros hombres. ¿Sí? Bueno, claro, la señora estaba pero bien robusta, ¿verdad? Una luchadora de la AAA, de esas que salen en la tele, hombre, con todas las facilidades del mundo, cargan sacos de 50 o 60 kilos, ¿no? Pero un hombre muy pequeñito o una mujer muy pequeñita, pues no va a cargar sacos de 50, ni se va a presentar siquiera. Pero no puedo poner hombre o mujer, como no puedo poner la edad, porque ¿por qué no una persona de más de 35 años no va a poder, hombre o mujer, no va a poder ser chofer de ADO? Quiero yo saber. O si es cristiana, o es musulmán, o es adventista, o es católica, ¿verdad? Si es blanco, moreno, morado, o lo que sea. ¿Sí? Obviamente, ¿verdad? Bien. Adelante pues con entrenamiento, señorita. Perdón, pues quedamos no ha acabado con introducción. ¿Sí? Entonces, introducir a una persona es, como quien dice, hacerlo sentir en casa. Que ella tenga la suficiente confianza para poder desarrollar su trabajo y sus habilidades a todo su esplendor lo antes posible. Ok. Entrenamiento. Adelante, señorita. En el entrenamiento, esta es la enseñanza teórica, práctica que se le da al trabajador en su puesto. Explícalo, por favor. Me da muchos nervios de exponer. No, es que no te tiene por qué dar. De eso vas a vivir, amiga de la lengua. ¿Sí? Estás estudiando una carrera.
estás estudiando una carrera, y todos están estudiando una carrera donde la lengua es una de nuestras principales herramientas. Vas a dar instrucciones, vas a motivar, vas a fomentar el trabajo en equipo. Es una de las carreras que más trato tiene con los seres humanos. Y los seres humanos los tratamos hablando. No creas que te vas a sentar en un escritorio como la muñeca fea, así un rincón, ¿no? Te van a decir, dales cursos. Si vas a prosperar en tu carrera, vas a tener que dar cursos, vas a tener que exponer tus argumentos, defender tus ideas, ¿verdad? Y va para todos, ¿eh? No solo para las señoritas, sino para todos. Ese es nuestro trabajo. Lean qué hace un administrador, ¿sí? Y es trabajar con gente, motivarlas, porque se administra a las gentes, a las cosas como los carros, las maquinarias, se les lleva un inventario, no se les administra. A los que se les administra son a las personas. Administra su potencialidad, sus competencias, sus actividades, su trabajo en equipo, los motivas, los empoderas, y todo eso es con la lengua, hablando, oral o escrito. Entonces, es algo que tienen que desarrollar, y aunque te dé miedo, tú échale ganas. ¿Sale? Adelante, pues. Bueno, Entrenamiento. en el entrenamiento sobre lo teórico y lo práctico, yo creo que se le entrena a esta persona. A ver, ay, profe, me da mucho miedo. Tengo fobia. Mire, todo esto es como hacer un pastel. ¿Saben hacer un pastel? No lo sé, ¿verdad? Pero les aseguro que si ustedes agarran la receta de pastel y lo empiezan a hacer, les va a quedar duro, crudo, súper cocido, se les va a quemar, etcétera. Pero ustedes se empeñan y vuelven a hacerlo, y vuelven a hacerlo, y escuchan consejos, averiguan en internet, y cada vez más les va a ir quedando mejor el pastelito, ¿verdad? El pan de pastel. Lo mismo es esto. Tengo que hablar y proponerme hablar, ¿sí? Y por lo tanto, porque ese va a ser mi trabajo, porque este es el trabajo, es la carrera que ustedes escogieron, ¿sí? Es la carrera que más contacto con personas en una empresa tiene, ¿sí? Entonces, yo sé que puede dar miedo, lo sé, pero pues, como dicen, aguántate, ¿sí? Documéntate, porque a veces el miedo viene de que no me siento tan preparado para desarrollar el tema, y de ahí viene un poquito el tema. Te aconsejo que tengas algo en tu mano, ¿sí? No sé, un control o una pluma, y cuando estés hablando, apriétalo, ¿sí? Eso te va a dar una seguridad, una base, y te va a permitir hablar un poquito mejor. Y después ya lo vas dejando sin ningún problema. Bien. Ok, adelante con el entrenamiento entonces. Bueno, aquí a la persona yo creo que se le da, ¿cómo puedo decir? Lo que debe de hacer, se le dice, y ya después esta persona empieza a hacerlo en su puesto, y aquí es donde se ve si la persona es apta. Un ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando, ¿no? A nosotros nos dan las indicaciones que debemos de hacer, como por ejemplo nos dan una semana de prueba. Ahí es donde nos dicen lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, y es ahí donde nos están observando si nosotros somos capaces de realizar esas actividades. Eso pienso, con mis propias palabras, que es el entrenamiento. Así es, ¿verdad? El entrenamiento es... Yo tengo mis habilidades que fueron descritos en el reclutamiento, por eso fui seleccionado, pero ahora me van a entrenar específicamente en la actividad que yo voy a desarrollar y la capacitación constante que voy a tener. Los japoneses han diseñado esto perfectamente, de tal manera que cuando contratan a una persona, seleccionan a una persona para trabajar en su empresa, prácticamente le han dado
prácticamente le han dado un trabajo de por vida. Salvo que la persona se porte mal, vamos a llamarle así, ¿verdad? Va a tener asegurado un trabajo de por vida. Pero este trabajo de por vida incluye el ascenso, el entrenamiento, el desarrollo de esta persona. Los japoneses, ¿verdad?, desde que entran a través del coach, le van a diseñar un plan de vida para la empresa, desde que entra hasta que se vaya a jubilar. Cómo va a ir escalando, qué cursos tiene que tomar, qué habilidades debe adquirir, qué nuevos conocimientos debe adquirir, qué tipo de capacitación y adiestramiento y experiencia debe tener para ir prosperando en sus puestos e ir escalando dentro del escalafón de la empresa. ¿Sí? Es toda una ciencia que se ha desarrollado a través del coacheo, ¿sí? Así se le llama, coacheo. ¿Sí? No sé si lo vio en el Capital Humano o no lo sé, pero eso es ello, ¿verdad? Bien, entonces el entrenamiento es constante, no es algo que se hace un par de días o un par de semanas y ya, sino que es para toda la vida de la persona. Y ese entrenamiento nos va a llevar al desarrollo. Adelante, señorita. Nos lee desarrollo y nos los explica. El desarrollo busca desenvolver las cualidades innatas que cada persona tiene para obtener su máxima realización posible. Así es. Y aquí la persona se tiene que desarrollar, pues. Bien. Cuando vamos a buscar trabajo en una empresa de clase mundial, seguramente nos va a tocar un entrevistador profesional, alguien que hace entrevistas constantemente y que puede desarrollarlas correctamente. Una de las preguntas que siempre nos hacen es: ¿cuál es tu misión en la vida? Así como las empresas tienen una misión, las personas deberían tener también una misión. Deberían tener una misión. ¿Sí? Te pregunta, ¿cuál es tu misión en la vida? Y mucha gente no sabe cuál es la misión. Esos candidatos, ¿cuál es su misión? Ya están descartados. La siguiente pregunta, u otra de las preguntas, es, ok, ¿cómo esta empresa va a permitirte a ti cumplir con tu misión? ¿Sí? ¿Cómo te lo va a permitir? Y eso es parte del desarrollo, ¿verdad? Esas cualidades, esas aptitudes que tenemos, que ahorita las tenemos semidormidas por falta de experiencia laboral o lo que sea, pero que la empresa nos los va a permitir desarrollar, buscar esos talentos ocultos. ¿Sí? Hay un programa que se empezó en Inglaterra. Inglaterra tiene talento, ¿sí? Donde se presentó una persona, un cantante de ópera, ¿verdad? Paul Potts. Y Susan Boyle también se presentó, nada más que el siguiente año. Esta persona tenía talentos sumamente ocultos. Aunque había estudiado, había desarrollado sus cualidades como cantante, ¿sí? Nunca las había ejercido. Y porque perdió una apuesta, sus amigos le hicieron una apuesta y perdió la apuesta. Y al perder esa apuesta, sus amigos lo obligaron a inscribirse en este programa, Inglaterra tiene talento, ¿sí? Y fue ahí. Y como lo que él sabía y había estudiado durante muchos años, que era la ópera, ¿sí? Pues cantó una ópera. Y todo el mundo quedó asombrado, ¿verdad? Él vendía celulares en un centro comercial, era empleado de celulares en un centro comercial. Era un talento oculto, ¿verdad? Era una cualidad, un talento oculto que no habían desarrollado. Susan Boyle, algo por el estilo, ¿verdad? El chiste es que los dos, uno es tal vez ahorita el mejor tenor del mundo, ¿sí? Y Susan Boyle es actualmente, ¿verdad?, la mejor
del mundo. ¿Sí? Es la mejor del mundo. ¿Sí? En el programa cantó una aria en donde alcanza un re sostenido que solamente 4 o 5 personas en todo el mundo son capaces de alcanzar esa nota. ¿Sí? Susan Boyle. Y vendía celulares también. Talentos ocultos. Y dentro de la empresa tenemos gente sumamente talentosa, pero que tiene sus capacidades y actitudes ocultas. Y nuestro trabajo como administradores es captar a estas personas y permitirles desarrollar esos talentos que tienen ocultos. Seguramente hay excelentes vendedores, excelentes trabajadores en equipo, excelentes innovadores, pero que lo tienen oculto por X o Y razón. ¿Sí? Bien. ¿Lees lo último, por favor? Voy perfecto. Por el reclutamiento se hace de un extraño un candidato. Por la selección se toman de los candidatos a los buenos candidatos solamente. Por la introducción se hace del buen candidato un empleado y por el desarrollo se hace del empleado trabajador un buen empleado. Así es, esa es una reflexión nada más, ¿verdad? Esperen que lo repita. Bien, jóvenes, vamos a dejarlo ahí, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho, pórtense bien, recuerden usar su cubrebocas y si salen llevar su gel o su desinfectante de manos. Gracias, jóvenes, nos estamos viendo. ¿Sí, Wilber, Daniel? ¿Sí, Wilber, Daniel? Sí, lo que pasa es de que el día que nombró lo de los equipos, no recuerdo en qué equipo estaba para ponerme de acuerdo. Como yo recurso en esta materia, literal no tengo comunicación con el grupo. Bueno, hazme un favor, mándame un correo para que me acuerde yo de tu caso, ¿sale? Sí, profe, está bien, ahorita le mando un correo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Bueno, profe, buen día, igualmente. Cuídense mucho, jóvenes. Tenga buen día, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Tengo una